Bueno, ok. Entonces, como decía, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. En el día de ayer, espero que hayan terminado la instalación de esa librería. Esa librería se demora un poquito en instalar. ¿Por qué? Porque esa librería depende de otras librerías. Entonces, cuando uno instala un paquete que depende de otras librerías, no solo se instala el paquete ese, sino que se instalan las demás. Entonces, por eso se demora, porque tiene que realizar la instalación de todas las librerías de las cuales depende esa misma librería. Entonces, voy a continuar con lo que estábamos haciendo en el día de ayer. Aquí habíamos quedado, habíamos este script, lo teníamos ahí abierto y habíamos leído los datos. Aquí habíamos quedado, habíamos hecho esta lectura, yo la voy a volver a correr, voy a ejecutar otra vez esto. Habíamos mirado que los datos que teníamos que íbamos a analizar era el de unos whiskies que tenían unas variables que era el precio, la proporción de malta, la categoría, la vejez y la apreciación. Entonces, esta información que es numérica se puede analizar, describir a través de un análisis en componentes principales. Ayer entonces quedamos instalando la librería. Voy a ir limpiando la pantalla con clic derecho. Vemos que podemos ir limpiando la pantalla porque pues a mí se me llena rápido por lo que le aumenté el tamaño de la letra. Entonces me toca estar limpiándola con mucha frecuencia. Bueno, la librería la cargamos, la instalamos, perdón. Para los que a veces no les gusta hacerlo por menú, lo pueden hacer por línea de comando. Entonces, uno lo puede hacer, install.package, y entre paréntesis el nombre de la librería, y entre esta instrucción también hace lo mismo, ¿sí? Que irnos por paquetes, instalar paquetes. Bueno, nosotros usamos la menú, no hay necesidad de utilizar esta. Que voy a mirar una cosa. Es package. Eso, ahora sí, es con S y no con aquí. Y si quieren instalar la otra librería, ¿sí? Bueno, ahí se puso a instalar la librería que le di, la AD4. Bueno, me toca un poquito esperarme a que la librería AD4 me instale porque pues instalé la FactominR, pero no instalé la AD4 y la estoy instalando aprovechando aquí que algunas personas pues se unan a la sesión. Ahí se va a demorar otro par de minutos esta librería. Bueno, ya se cargó. En todo caso, como decíamos ayer, las librerías se instalan una sola vez, pero ellas quedan almacenadas. Incluso él le dice aquí un poquito hasta dónde quedan almacenadas las librerías. Pero ahora hay que cargarlas a la RAM para poderlas utilizar. La instrucción de cargar la librería a la RAM es esta, con library y entre paréntesis el nombre de la librería. Voy a cargarla y listo, ya cargué esa librería. Ahora sí puedo usar la función. ¿Qué función en la librería hace un análisis en componentes principales? La función se llama PCA. A veces le preguntan a uno, ¿y cómo sabemos que esa librería hace tal cosa? Y además, ¿qué función en la librería hace qué? Porque pues eso sería algo lógico que uno se podría preguntar. La verdad, R en su
página oficial tiene una búsqueda de librerías para ver todas las librerías que tiene él. Pero lo mejor es buscar en Google, ¿sí? Por ejemplo, que alguien diga, no, pero es que yo quiero una, vamos a buscar aquí en Google, que alguien diga, bueno, yo quiero una librería que haga redes neuronales. Entonces, pues yo puedo buscar librerías, redes neuronales en R, ¿sí? Y bueno, me saldrán aquí redes neuronales con R, artículos, y en esos artículos yo puedo mirar, por ejemplo, aquí, con seguridad, esos artículos que acabamos de mirar me van a decir qué librerías hay aquí en R. Entonces, programar desde cero, un ejemplo práctico en R. Entonces, allí, por ejemplo, aquí nos están hablando de una librería NeuralNet, ¿sí? Y hay NNet también, hay otra, y así. Yo puedo buscar, por ejemplo, ecuaciones estructurales. Y pues me va a decir aquí más o menos qué librerías van a ver, con la VAN, por ejemplo, ¿sí? CNNR, y allí puedo empezar a buscar, ¿sí? Aquí con seguridad me van a decir cuáles librerías se están utilizando y buscar librerías o paquetes en R. Y aquí, mire, por ejemplo, los más conocidos son Zen, OpenMX, Lavan. Ahí ya uno, con buscar en Google, uno sabe que uno pues, puede encontrar muchas cosas en Google. Entonces, esa es la manera de buscar paquetes que me sirvan para algo dentro de R. Si yo quiero además ver, ya yo sé el paquete y quiero ver qué contiene el paquete, también lo puedo buscar en Google. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar este paquete Factomin RNR. Aquí ya está. Y me aparecen varios resultados. Esto que aparece CRAN Package Factomin R es para mirar el compilado del paquete en sí. Esa estructura, eso que uno manda a Nueva Zelanda. Eso aquí está comprimido en un archivo zip. Y cuando uno envía un paquete a Nueva Zelanda, tiene que documentarlo. Tiene que decirle al usuario qué es lo que tiene el paquete, cómo se usa. Ese PDF, por ejemplo, aquí el de Factomin R, les voy a pedir que lo descarguen, porque dentro de los paquetes, uno al mismo tiempo coloca ejemplos. Entonces, nosotros vamos a utilizar algunos ejemplos que están aquí en el Factomin R, que muchos están en los textos que les he mencionado. Entonces, aquí nos aparece en el paquete que les voy a pedir, como les digo, por favor descárguenlo en su computador para poder utilizar luego algunos ejemplos que están allí, que vamos a utilizar mañana, pasado mañana. Entonces, aquí nos va a decir qué es lo que hace, una descripción del paquete, los autores, de qué depende, de qué R en adelante, de qué versión de R en adelante le va a funcionar el paquete. Y así, pues muchos tópicos interesantes de la librería. Y aquí, donde están, donde dice R-Topics, son las funciones que tiene la librería. Entonces, por ejemplo, esta, yo ya sé, bueno, uno leyendo se sabe que aquí en la página 41 está PCA, que es la función que tiene la librería para hacer análisis en componentes principales. Y le dice cuál es la estructura de la función. Uno, ¿qué es lo que hace? Simplemente copia esta, la lleva a un script de R y le cambia los parámetros por las cuestiones propias de uno. Entonces le dice que X. ¿Qué es X en este caso? X es un data frame, que ayer miramos que el objeto
que recibe, por ejemplo, esta librería es un data frame y así, pues con varias opciones que vamos a mirarlas y que están programadas ya aquí en el script. Entonces, si ustedes ven, aquí está la estructura de la función. Ahora, el resultado de ella lo debo guardar en algún objeto. Y yo le coloqué, aquí está la flechita de asignación o el igual, se lo puedo colocar en vez de esta flechita, el igual y va a funcionar de igual manera. Lo guardo el resultado en un objeto que le doy el nombre que yo quiera. En este caso, el objeto se va a llamar ACP, ¿sí? Y entonces aquí le digo, la instrucción la copié de allá, como les acabé de mostrar, y cambio. ¿Cuál es la información que yo voy a analizar? Pues los datos que acabo de leer que se llaman datos. Luego voy a empezar a mirar todos los demás parámetros que tiene esa función. Aquí me dice scal.unit igual true. Me está preguntando que si yo quiero hacer el análisis con la matriz de correlaciones o con la matriz de covarianzas. Cuando yo le digo true, que es la opción por defecto, me trabaja con la matriz de correlaciones. Si yo le coloco aquí falso, ¿sí? Me trabajará con la matriz de covarianzas. Aquí es el número de componentes principales con las que me voy a quedar. Yo tomé por defecto el que trae, que es 5, porque eso es un número muy aproximado de lo que uno tiende a quedarse, aproximadamente 5. Bueno, dependerá de la situación en que se está. A veces uno coge más ejes factoriales, pero por defecto trae 5, que es un número bastante utilizado. Luego me va a preguntar la parte de las variables suplementarias y de los individuos suplementarios. Entonces, individuos suplementarios yo no tengo individuos adicionales. Ahora, vienen las variables suplementarias. Como son de dos tipos, las variables suplementarias pueden ser cuantitativas o cualitativas, entonces pues me está preguntando quanti.sub serán las cuantitativas y quali.sub serán las cualitativas. Aquí, quanti.sub yo no tengo ninguna variable cuantitativa suplementaria. Todas me van a ayudar en el análisis, ¿sí? Y quali.sub, pues ya sabemos que la tercera columna era la que la primera era el precio, luego la proporción y la tercera columna era la categoría. Esa categoría A, B, C, pues esa es cualitativa. No la puedo meter en el análisis porque el análisis, el ACP es solamente para variables cuantitativas. Entonces, esa que es cualitativa, pues le voy a decir al análisis que me la considere como suplementaria. Entonces, aquí le doy el nombre de la columna, el número de la columna. Si tengo varias, fíjense que esto es un vector, por eso empieza con la letra C. Cuando es una sola variable, podría volarme esto y colocar simplemente 3, pero si son varias variables, por ejemplo, que la tercera y la quinta fueran suplementarias, me tocaría colocar esta estructura de vector indicándole a R que la tercera variable y la quinta variable son cualitativas suplementarias. Voy a quitarla porque esto no es cierto. Estas dos opciones adicionales, col.w y row.w, es lo que van a encontrar incorporado y que ayer por allí de pronto lo vieron y les dije, después se los menciono, que a veces en los análisis aparece una matriz, ¿sí? Ayer les mostraba, bueno, voy a cerrar este. Ayer mostrábamos en el resumen ya aquí, decíamos matriz de pesos. Esta matriz, ayer yo no la mencioné, es lo que van a llamar los análisis en componentes principales generalizados. En el libro del profesor Campo Elías Pardo lo va a llamar así, el análisis factorial, y luego les va a hablar del ACP y después les va a hablar del ACP generalizado o cuando uno le incorpora pesos tanto a las variables como a los individuos. Es decir, aquí como está hecho con los individuos, pues solamente está hecha pues esa matriz N, que es la matriz de pesos que yo le puedo dar, pero también lo puedo hacer de la variable
dándole peso a las variables y hacer el análisis con pesos. Entonces, esto es lo que me está precisamente preguntando aquí, que si yo le quiero dar peso a los individuos o si le quiero dar peso a las columnas. ¿Cuántos pesos a los individuos o pesos a las columnas cuando considera que una persona, un individuo o un elemento pesa más que el otro, tiene más importancia en el análisis, ¿sí? Y lo mismo en las variables. Entonces, yo podría simplemente darle pesos, por ejemplo, cuando hago un estudio muestral, ese factor de expansión que tiene en una muestra los individuos podría ser el peso, por ejemplo, de ellos. O las columnas lo mismo, cuando yo digo, ah, no, pues es que el precio es lo más importante, por ejemplo, en este análisis. Entonces yo tengo las variables que están allí y le puedo dar pesos, un vector donde le dé pesos a todos los individuos. Aquí no tengo, por lo tanto van a quedar nulos. Uno muy pocas veces lo hace, pero está contemplado que a veces uno le puede dar esa importancia. Ahora, las segundas dos opciones que aparecen allí son gráfico y ejes. Este gráfico es para decirle que sí me pinte el plano factorial que yo le pida. Entonces, para que realice el gráfico. Y este ejes C1, 2 es para indicar qué plano quiero. Por defecto, uno pinta es el primer plano factorial, es decir, la primera componente y la segunda componente en ese plano. Pero como yo tengo que leer más planos, a veces, pues yo aquí en vez de coger este que viene por defecto, le puedo colocar 1, 3 para que me lea la primera versus la tercera. Vamos a correr esta instrucción, que es la que tiene el análisis. Y ya, espero que les haya funcionado. Este es un análisis en componentes principales para ese ejercicio. Entonces, como les mencionaba en el día de ayer, aparecen dos planos. Este primero, que es el de las variables, y este, el que es el de los individuos. Y ellos se leen sobreponiendo el uno encima del otro. Entonces, ¿qué podemos mirar? ¿Qué podemos analizar en este caso? Lo primero que vamos a mirar antes de incluso hacer la interpretación, la descripción, sin olvidar el objetivo. Recordemos que el objetivo en este caso, de este ejemplo, era ver la relación entre el precio y la apreciación para ver o para seleccionar un whisky que tenga esas características, es decir, un whisky que no sea tan caro, pero que sea buen apreciado. Sí, era la relación que ellos hablaban de calidad-precio. Entonces, como esto se interpreta acá, entonces primero vamos a mirar. Esto que aparece aquí, DIM 1 es la primera componente principal y DIM 2 es la segunda componente principal. Este porcentaje que aparece entre paréntesis es el porcentaje de varianza o de inercia. Es usual que uno encuentre en esta literatura francesa que ellos en vez de varianza hablen de inercia, que es un término físico, que si uno lo va a trasladar al campo de la estadística es lo mismo, básicamente. Entonces, los franceses van a utilizar mucho inercia, 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 inercia. Es la misma varianza, ¿ok? Porque pues en los textos que les he enviado, pues, que también son del enfoque francés, van a encontrar mucho esa palabra. Perdón. Entonces, el primer eje factorial recoge el 55,85% de la varianza total de los datos y el segundo eje recoge el 20,16% de la varianza. Es decir, que el primer plano factorial recoge la suma de los dos, que serían como el 76% de la varianza. Es decir, que la lectura la estoy haciendo sobre el 76% porque estoy proyectando desde un espacio de varias variables a un espacio de estas dos variables que son las componentes principales, que tienen la información de las variables, pero que se pierde algún pedazo. En este caso se está perdiendo el 24% de la información. Ya mirando qué es este porcentaje, entonces uno empieza a mirar.
Empecemos con las variables, ¿sí? Empecemos con las variables solitas. ¿Qué podemos mirar? Como esto es un círculo de correlaciones, porque nosotros trabajamos con el análisis en componentes principales normado, o sea, con esa matriz de correlaciones, vemos y uno sabe por qué se pinta un círculo alrededor de las variables y un círculo que tiene radio 1, porque nosotros sabemos que las correlaciones están en un rango de -1 a 1. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Podemos mirar que el precio y la proporción están fuertemente correlacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras más proporción de malta tenga un whisky, más caro es, ¿sí? Porque están correlacionadas de manera directa. La vejez está también correlacionada, no tanto como las otras dos, pero sí está correlacionada con el precio y la proporción. Entonces, quiere decir que mientras más añejo sea un whisky, más caro es. Vemos que la apreciación no está muy bien correlacionada con las otras 3 variables. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente los whiskies caros y con mayor proporción de malta fueron los mejores apreciados por los jueces, ¿sí? Entonces, ya tenemos un panorama de lo que es. Si la apreciación hubiese estado con el precio y la proporción, pues el objetivo del análisis era decir, pues compra esos whiskies caros, que esos whiskies caros son los mejores apreciados y los pues más caros, eso sí. Pero el objetivo, como no están relacionados totalmente, es buscar qué whiskies fueron bien apreciados por los jueces, pero que no sean tan caros. Esto es con respecto a las variables. Veamos los individuos, que en este caso pues fueron los whiskies. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que, como les decía, esto es aquí, montado encima del otro, pues aquí en este cuadrante que están aquí, están los whiskies más caros con mayor proporción de malta. ¿Cuáles son los whiskies más caros? Entonces, por ejemplo, el whisky 30. El whisky 30 es un whisky caro porque el precio está por aquí y él está acá, ¿cierto? Aquí estaría el precio. Acá que está, voy a hacer una cosa, voy a copiar para poder mirar un poquito. Ay, muy buenos días, Diana. En la página web ya les dijo Diana, donde pues están el enlace para los videos y los materiales. Igual pues yo se los he ido enviando. Y el enlace para la asistencia también Diana se los acabó de enviar para que por favor diligencien su asistencia. Muchas gracias, Diana, muy amable. Bueno, ese es el plano que estamos viendo allá en el... Y aquí vemos que la variable, por acá está como la variable vejez, ¿cierto? Esta es la vejez. La apreciación está como por acá. Aquí está la apreciación. Y por acá están el precio y la proporción. Bueno, puede que es la primera, pero ahí están pegaditas ambas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aquí pues yo monté encima el uno del otro y estoy viendo pues toda el comportamiento de estos whiskies. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de esta apreciación están los whiskies mejor apreciados. Por ejemplo, el 16, el 20, el 26 son whiskies bien apreciados, ¿sí? ¿Qué whiskies son caros? El
30, como decíamos. ¿Qué whisky es muy viejo? El 29. Estos son los whiskies, por ejemplo, el más viejo. Estos whiskies también son viejos, ¿sí? Porque las variables se colocan en la fuerza con lo que están haciéndole los elementos. Es decir, que ella intenta hacer un equilibrio y rodearse como en el centro de los que tienen la característica más fuerte. Entonces, estos son los whiskies. Aquí están los whiskies caros, ¿sí? Por supuesto, mientras más cerca esté de la punta de la flecha, pues más tienen de esa característica. Estos whiskies que están al contrario, la flecha al contrario de las variables, significan lo opuesto a la variable que estoy mirando. Es decir, que si estos son los whiskies caros, con mayor proporción de malta, pues estos son los whiskies baratos, ¿sí? Y con menos proporción de malta. Estos whiskies que están acá alrededor, pues van a ser los whiskies más jóvenes, los whiskies menos viejos. Estos son los más apreciados. ¿Y cuáles fueron los menos apreciados? Estos que están acá fueron los menos apreciados. Ya tenemos el panorama. De acuerdo a eso, ¿cuál comprarían ustedes? ¿Sí? Acuérdense que el objetivo es buscar un whisky bien apreciado, pero que no sea tan costoso. Ya sabemos que los mejores apreciados, pues aquí están alrededor de ellos. ¿Sí? ¿Cuáles? A ver, aquí ya tenemos opiniones. El 20, ok, el 20 y el 16. Sí, son los whiskies. ¿Por qué alguien podría decir, ay, pero el 26 también? Sí, pero el 26 está más cerca a la variable precio. Quiere decir que este whisky es más costoso. Sí, son bien apreciados, pero son más costosos. En otras palabras, estos son los whiskies mejores apreciados. Yo les envié y baratos, pues mejores apreciados y baratos. Yo en el día de ayer les hablé del manual, yo se los envié en el día de hoy, se los mandé por un OneDrive, espero que les haya llegado y puedan abrir este archivo. Les voy a leer la interpretación que hizo pues la señora Jane Finn, que fue quien dictó este curso en el Uruguay. ¿Qué es lo que dice ella? Todas las correlaciones son positivas. Todas están correlacionadas con las variables y eso es lo que se llama un factor tamaño. Porque si las ven, todas están hacia el lado positivo de los cuadrantes, están hacia acá, sí, están a la derecha. Y los otros, pues podríamos encontrar a la izquierda, sí, pero encontramos todos yendo hacia la derecha, que es lo que está diciendo aquí Jane Finn. Dice, encontramos en proyección sobre el primer eje, entonces a la derecha, como estamos mirando acá, a la derecha de acá están las marcas viejas, caras, con bastante proporción de malta. Entonces, esto es lo que ella está diciendo. A la derecha las marcas caras, con fuerte proporción de malta, viejas y apreciadas, porque pues todas están a la derecha, esas flechas. A la izquierda, entonces, están las marcas baratas, con poca proporción de malta, jóvenes y poco apreciadas. En proyección sobre el primer plano factorial que recoge o que representa el 76% de la inercia total, se nota que la variable precio se encuentra muy correlacionada con la proporción de malta y un poco menos con la variable vejez, pero que estas dos variables casi no están correlacionadas con la variable apreciación. Esto nos permite elegir las marcas que son bien apreciadas, pero que no son caras, que no son tan caras. Entonces, que son la 16 y el 20, como ya las vimos en el plano. Y evitar las marcas más caras y poco apreciadas. Aquí nos están diciendo que la 35 y la 10. Veamos en el plano dónde están la 35 y la 10. La 35 es una marca cara porque está jalonada por el precio, lo mismo que la 10, pero están lejos de apreciación, por lo tanto son poco apreciadas y son caras, ¿sí? O sea, quite esas caras que ellas no fueron tan bien apreciadas porque están cerca de cara, pero son las más lejanas de apreciación. Eso es lo pues que quiere decir Jane Finn aquí. Y aquí hay algo importante que pues no lo mencionamos hasta el momento y es lo de
algo relacionado con los valores y los vectores propios. Y es que nosotros en el día de ayer y antes de ayer que hemos estado presentando estas técnicas, estábamos hablando de que yo estaba buscando un vector, ¿sí? Para proyectar, y ese vector que me iba a guiar una línea se llamaba el vector U. Pero, y esto sí lo vamos a encontrar de manera aleatoria en los software, que pues este vector, si yo lo multiplico por -1, pues me va a ir para acá. Entonces, es lo mismo, no importa si el software trabaja con este vector U o con este vector -U. Lo único que va a cambiar es cuando yo miro el plano, la posición de los elementos, pero ellos van a ir acorde a cómo se escogió ese vector. Es decir, que hemos podido encontrar la vejez por acá, la apreciación acá y el precio acá, y acá la apreciación, perdón. Y los whiskies igual van a estar alrededor de ellas, ¿sí? Entonces no importa. Van a encontrar en ese manual que mientras R los pintan un cuadrante de ese primer plano factorial, de pronto allá este libro ellos lo hicieron con SPAT. Entonces, los ejemplos que ellos tienen allá hechos con SPAT, aquí pues estoy presentándolos con R y es posible que se cambien de cuadrante, pero la interpretación no va a cambiar, ¿sí? Y eso pues es lo que ella está haciendo la aclaración. Aquí dice que se puede notar que el vector propio 1 se podría haber utilizado en vez del -1 y así lo mismo para todos. Pero las representaciones, pues, de acuerdo a ellos, pero la interpretación final es la misma. Esto es un pequeño ejemplo de lo que es un análisis en componentes principales, como para entender un poquito qué es lo que pasa allí dentro de ellos. Sí, se podría hacer con gráficos de dispersión, pero solamente las correlaciones, ¿sí? Es decir, uno podría hacer, por ejemplo, ¿sí? Pero ya esas son las correlaciones. Estas correlaciones, pues simplemente es, a la hora de la verdad, son correlaciones con los ejes factoriales, lo que nos está calculando allí. Si yo quiero las correlaciones entre variables común y corriente, tú las podrías hacer precisamente. Podemos hacer el attach, vamos a hacerle un attach a los datos. ¿Qué es hacerle un attach? Es que me rompa la estructura objetos. ¿Qué quiere decir la estructura objeto? Lo que hablábamos ayer, ¿cierto? Nosotros ayer hablábamos de qué datos es este objeto, ¿cierto? Que contiene la variable proporción o el precio. Si yo quiero que me muestre la variable precio, él me va a decir, no, esa variable no existe. ¿Por qué? ¿Qué precio está dentro de datos? Entonces me toca decirle así, datos, pesos, precios, ¿cierto? Y me bota la columna precio. Pero a veces es muy harto. Entonces, ay, ¿qué precio está dentro de datos? ¿Dentro de qué? Entonces, este attach lo que hace es romperme esto, permitirme usar la variable precio sin tener que pasar por esta estructura. Entonces, cuando yo le doy el attach, ¿sí? Le podría dar así. Y podría ahí sí utilizar la variable precio y ahí sí me la va a mostrar. Pero en todo caso, las correlaciones tú le podrías dar aquí si quieres mirarlas en manera numérica, pues le das aquí datos. Bueno, lo malo es que esto a lo mejor no te va, sí, porque todas no son numéricas. Entonces me va a tocar hacerla seleccionar. Podría seleccionar ellas, pero vamos a ver si comparte la muestra. Lo que pasa es que hay una variable que como no es numérica, entonces no, me tocaría hacerla una por una, ¿sí? Aquí toma bien, ¿sí? A ver si, ya es que casi es el menos, ¿cuál es la variable? La 3. Bueno, y a ver si esta sí me la deja hacer.
Ay, no la quiso hacer. ¿Por qué no quiso? Pues es que no le di. Bueno, no quiso aquí don R. Ahí ya le quité la variable. Bueno, no quiso. ¿Sí? Pero la correlación, si se supone que con esa instrucción par, bueno, aquí la parte numérica sí la hizo, pero la parte de esta no la quiso hacer. Aquí están las correlaciones. No, pero espérate un momentico porque ahí tiene que hacer caso don R. ¿Dónde es que está esto? A ver, no. A ver que por aquí está la instrucción correcta. Que le esté dando mal. País. Es que la instrucción me faltó una ahí. País. Bueno, ahora sí. Y ahí la tienes, las correlaciones. Aquí tienes pues con los gráficos de dispersión. Pero pues es la correlación entre ellas que es más fácil mirarla a través. Bueno, aquí está el gráfico de correlaciones, ¿sí? O aquí pues están las correlaciones que existen entre, ya las ven numéricamente o con el gráfico. ¿Listo? Aquí básicamente estas correlaciones están hechas ahí con los ejes factoriales, pero por ende está mostrándonos como una gráfica de correlaciones entre ellas, que es más bonito verlo así que verlo a través del gráfico de correlaciones, pero pues al fin y al cabo ahí se pueden ver un poquito. Ahora recordemos que esto está en proyección, ¿sí? Entonces, por eso hay que mirarlos de esa manera y pintado al mismo tiempo. La parte numérica del análisis, porque lo que está ahí mostrándose es la parte de los gráficos, que es donde uno hace la interpretación, porque es más fácil precisamente si la técnica lo que nos va a mostrar es precisamente esos mapas factoriales para poder hacer la descripción, porque recordemos que el objetivo es describir, ¿sí? Es describir, observar el comportamiento gráfico de mis datos. No estoy haciendo ningún modelo, no estoy haciendo ninguna predicción ni nada, simplemente estoy mostrando lo que me están diciendo los datos en esa parte descriptiva. ¿Dónde veo los resultados? Los resultados los guardé del análisis aquí en esto que se llama ACP, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el resultado, bueno, lo tecleo en la pantalla o aquí lo llamo. Miren toda la información numérica que tiene esta salida. ¿Qué es lo que tiene? Tiene E y G, los valores propios. Este var es los resultados para las variables y dentro del resultado de las variables están las coordenadas, o sea, las componentes principales, pero también están las correlaciones, que es las que él está mostrando allí, con el primer eje factorial, con el segundo, y con el tercero, con el cuarto y con el quinto. Está mirando aquí coseno cuadrado. ¿Qué es eso de los cosenos cuadrados? Esos cosenos cuadrados y contribuciones que la podemos ver pintada acá, como les decía, en este manual de Jane Finn, como ella pinta y todos esos cuentos, uno puede ver cómo contribuye un individuo o una variable a la formación de los ejes. ¿Por qué uno puede mirar cómo contribuyen? Gráficamente uno lo puede mirar, porque gráficamente, ¿dónde están las variables? Ay, la gráfica yo creo que la cerré. Entonces, nosotros vemos
Está la coordenada, por ejemplo, de precio, es una coordenada que es más grande en el eje X que en el eje X, en este caso sería la primera componente, que en el eje Y, que en el eje Y es la segunda componente. Es decir, que él contribuye bastante al primer eje, porque tiene una coordenada, su coordenada en ese primer plano factorial, pues es más grande para el eje de las X que para el eje de las Y. Lo mismo el precio y lo mismo vejez. En cambio, por ejemplo, vejez, ella está casi que sobre el eje, ¿sí? Casi sobre el eje horizontal. Es decir, ella casi no tiene en su segunda componente mucho valor, tiene poquito valor. Es decir, ella no contribuye mucho. Es decir, que el primer eje casi que lo forman estas tres variables, la vejez, el precio y la proporción. Mientras que el segundo eje casi que se lo lleva a la apreciación. Es decir, que estas técnicas factoriales se utilizan mucho también, las van a ver en mucha literatura como descomposición de un problema, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que se usa, ¿sí? Se usa para colocar un ejemplo real del uso de estas técnicas, la satisfacción al cliente de entidades bancarias europeas, por ejemplo, utilizan estos métodos factoriales unidos con otra metodología, pero que parte de aquí. Es decir, que cuando usted, por ejemplo, le va a hacer una satisfacción a un cliente bancario, usted le puede hacer una encuesta donde las preguntas van a depender o van a estar agrupadas en criterios. Es decir, que, por ejemplo, usted le puede preguntar acerca de los productos, ¿sí? Entonces, puede preguntarle que este producto que tiene el banco, cómo le parece, este otro, mirar si qué tan satisfecho se encuentra él, o puede mirar a ver que esta es la dimensionalidad que tiene esa satisfacción. Puede ser no por los productos, sino por la cantidad de sucursales que haya, por la atención a la persona, ¿sí? Y por muchas cosas, por la misma infraestructura física del sitio donde está, etcétera. Es decir, que yo algo lo puedo dimensionar. Estas técnicas, cuando uno pues lee pues todas las coordenadas en los diferentes planos, que unas contribuyen más a un eje que al otro. Por lo tanto, uno sabe que están agrupadas en esa dimensión y por eso algunos autores lo que hacen es que renombran los ejes, que es preguntas que van agrupadas y que van hacia dando respuesta a una dimensión del problema, entonces la nombran. Dicen, mire, vea, todas estas variables se refieren a la atención al usuario. Mire, es que el primer eje se llama atención al usuario. Mire, el segundo eje aglutina las variables que tienen que ver con el sitio, horario de atención, la cantidad de sucursales que haya, qué sé yo, y aglutinan. Entonces, ella es una metodología que también descompone y por eso es utilizada también para calibrar instrumentos, para validar instrumentos. Mejor dicho, estas técnicas se usan en un amplio espectro de situaciones. Aquí estamos mostrando pues algunos ejemplos. Yo me estoy guiando pues básicamente en este texto, pero pues uno puede encontrar en muchos ámbitos de aplicación estas metodologías, que son descriptivas nada más. Entonces, esto es lo que estábamos mirando acá de lo que tiene las variables. Entonces van a tener las correlaciones, los cosenos y las contribuciones. Las contribuciones es esto de lo que estábamos hablando. El coseno cuadrado, ¿qué es? El coseno cuadrado va a dar respuesta también bueno, aquí están en el libro de Jane Finn, pueden mirar las fórmulas de cómo les están calculando la contribución de los individuos y de las variables a todas esas, a la inercia o la varianza total. Pero también, esto aquí ella lo pinta, si ella lo pinta, entonces por eso quiero mostrarles la pintada que es donde, aquí está. Ella dice, vea, una cosa es el individuo y otra cosa es su proyección. El individuo, lo que pintábamos en el día de ayer, lo que pintábamos en el día de antier,
Pues aquí está el individuo y aquí está pues su proyección, ¿cierto? Aquí está el individuo aquí y aquí está la proyección sobre ese espacio, ¿sí? Entonces, como esto estoy haciendo una proyección ortogonal, como decíamos en sesiones anteriores, pues aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué me relaciona la proyección versus el original? Pues la función coseno del ángulo que se forma. Entonces, el coseno de ellas, que va a estar dado, pues si recordamos nuestro curso de trigonometría, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, va a dar o nos va a mirar también un poquito de la representación o la calidad de representación de los individuos o las variables dependiendo del caso. Por eso nos va a mostrar los cosenos y no solamente los cosenos cuadrados, no solo el coseno, sino el coseno cuadrado, porque pues como esto estamos mirando cosas cuadráticas por Pitágoras que miramos allá, entonces este nos va a calcular esos cosenos que se van a ir formando, esos cosenos cuadrados que se van a ir formando y que nos van a dar la calidad de representaciones. Esos son importantes y por eso el software nos los va a mostrar, tanto para las variables como para los individuos. Entonces va a mirar cómo contribuye la variable X, Y, Z a cada uno de los ejes o a cada uno de los componentes principales y los cosenos cuadrados. Entonces nos va a mostrar también para los individuos, nos va a mostrar lo mismo. Nos va a mostrar las coordenadas, que son las componentes principales, nos va a mostrar los cosenos cuadrados y las contribuciones de cada uno de ellos. Nos va a mostrar también unas estadísticas de las variables suplementarias que hasta el momento ni siquiera las mencionamos, pero ellas estaban aquí. Ellas aquí están, ay, perro, perdón que mi perrito me acompaña. Si ustedes vieron, nosotros le dimos una variable suplementaria. ¿Qué fue la categoría? La categoría está aquí. Vieron que se representó en C, en B y en A. ¿Qué quiere decir? Esto es en proyección, entonces no podemos perder de vista que esto es una proyección. Entonces, ella intenta ubicarse en la mitad de los elementos que poseen esa característica. Es decir, que todos estos whiskies que están aquí tienen la categoría C. Estos whiskies que están aquí tienen la categoría A y estos whiskies que están acá tienen la categoría B. ¿Por qué aparecen de pronto más lejos o más cerca? Porque esto está en proyección, es decir, esto está deformado del espacio original, simplemente haciendo la representación hacia este plano factorial. Entonces, ahí están esas variables indicando las categorías, pues quienes las poseen. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, quizás se ve mejor. Entonces, pero este es el primer ejercicio que tiene en JFIN, entonces dije, bueno, voy a llevarlo para ilustrar este primer ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las variables suplementarias. Entonces, aquí él presenta también, el software nos presenta algo de esas variables suplementarias. Aquí presenta unas estadísticas descriptivas de las variables que tengo aquí y pues me presenta los pesos de los individuos y los pesos de las variables. Si yo quiero mirar algo, por ejemplo, si yo quiero mirar los valores propios, voy a limpiar la pantalla y voy a decirle, quiero ver los valores propios. Me toca decirle ACP, pesos e IG. Entonces, ahí están los valores propios que encontró. Encontró el primer valor propio, 223, el segundo, 080, el tercero, 062, el cuarto, 032. No habían sino 4, porque no son sino 4 variables numéricas que fueron el precio, la proporción, la vejez y la apreciación. Este es el porcentaje de varianza. No, en este caso, que la variable es categórica suplementaria, no te va a afectar. No va a afectar la cantidad de datos que se vayan a una categoría hacia otra porque simplemente es una suplementaria. Cuando tenga la variable cualitativa, esa analizada, que se va a hacer a través de correspondencias múltiples, allí
el software va a hacer un proceso para que cada uno pese lo mismo, ¿sí? Y no se vaya a ir hacia una categoría que pese más que la otra, ¿sí? Entonces, en este momento la variable suplementaria no tiene nada, no tiene ninguna preponderancia que haya más de uno que menos de los otros. No hay, no va a afectar. Entonces, aquí está el porcentaje de varianza. Vimos que en el mismo plano nos pintó el porcentaje de varianza. Vimos que la primera componente recogía el 55.85%, la segunda el 20%, eso lo vimos pintado en el plano, y como solo pinté el primero con el segundo, pues que es el que recoge la mayor varianza, ya habíamos dicho que recoge el 76% el primer plano, pues entonces nos quedamos con ella. Eso es lo que vimos allí, pero pues aquí nos está pintando la parte importante. Nosotros habíamos dicho que para escoger cuántos componentes principales nos quedábamos, podíamos hacer ese gráfico. Aquí está hecho el gráfico de los componentes principales y vemos que la primera recoge bastante. La primera y la segunda recogen el 76 y pues no hay un salto muy grande entre la segunda y la tercera, pero si paramos por porcentaje, pues nos quedaríamos con ese primer plano factorial. Si queremos seguir escarbando, por ejemplo, los individuos, los 35 whiskies, entonces, ¿cómo quedaron? Aquí está, los 35 whiskies, están estas coordenadas, pues son las coordenadas, las componentes principales, la multiplicación de esa matriz centrada por cada uno de los vectores propios, que era lo que decíamos que nos iban a dar las coordenadas, la transformación sobre esos componentes principales. Y esto pues es lo que es un análisis en componentes principales aquí en R. Si lo quieren hacer con AD4, AD4 a mí, vuelvo y digo, no me gusta, ni siquiera pinta, ¿sí? Sin embargo, hay algunos, si quieren seguir el libro del profesor Campo Elías Pardo, él le va a dar mejores instrucciones que las que yo les voy a dar aquí con AD4, porque esa es la librería que le gusta a él, a mí no me gusta. Pero aquí lo puedo hacer, ¿sí? Y pues aquí me toca pedal, me toca quitarle la variable suplementaria porque la librería no permite. Trabajo con variables suplementarias. La factomin-R sí, pero esta no. Entonces me toca así de a poquito y me pinta esto y me dice que seleccione con cuántos ejes me voy a quedar. Me pregunta, aquí está esperando que yo le digo, bueno, quédese con 3, por ejemplo. Y pues ya, me dio el resultado, pero eso, la parte numérica quedó aquí en esto que se llama CP minúscula y aquí está, pues lo que él me va a dar. Este tab es lo que, pues, LI van a ser las coordenadas de los individuos, ¿sí? Y las coordenadas de las columnas. No me va a dar nada más, me va a dar simplemente los componentes principales. Ya, listo, no me da nada más. Entonces dice como, usted quiere calcular las contribuciones o los cosenos cuadrados, programe. Ahí tiene los resultados y usted búsquelo, ¿sí? Haga lo que quiera. Pero pues a mí me gusta más la factomin-R porque pues tiene toda la información que yo puedo necesitar. Este es un primer ejemplo muy sencillo, muy sencillo de lo que es un análisis en componentes principales aquí, pues haciéndole en R. Quiero mostrarles otro que es más bonito, me parece que se entiende un poquito más. Y voy a mirar este que se llama análisis. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que es relacionado, ahorita van a decir, ve que sí se entiende un poquito más, se entiende mucho más esta metodología, porque algunos empiezan, ay, como qué bonito y qué tal, pero eso para qué sirve. Entonces va a ser un poco más agradable de leer. Dice que en este caso, este ejercicio buscaba la relación entre los hábitos alimenticios de algunos países y su relación con enfermedades coronarias, con cáncer y con longevidad femenina y masculina. Los datos para referenciarlos provienen de un artículo del 98
Yo les estoy colocando pues algunos ejemplos viejos porque pues fueron como nacieron las técnicas, pero hay los que tiene el profesor Campo Elías Pardo son un poquito más nuevos, pues su libro es del 2020. Estos textos pues fueron cuando las técnicas iban naciendo, entonces vamos a encontrar muchas referencias con respecto a situaciones ya de varios años atrás. Entonces, en el 1998 publicaron este artículo, La revolución de los platos, en esta revista francesa. Entonces, el objetivo del estudio que querían mirar las personas que publicaron el artículo consistía en estudiar la influencia del consumo de diferentes tipos de alimentos sobre dos variables de mortalidad, que era la mortalidad por cáncer y por enfermedades coronarias, y cómo incidían el consumo de alimentos en la longevidad de las personas, a ver si había alguna relación entre el consumo de alimentos y esas mortalidades y esa longevidad. Entonces, fíjense que aquí, debido a que, ¿cuál es lo más importante? El consumo de alimentos, ¿sí? El consumo de alimentos van a ser las variables activas, porque yo lo que voy a mirar es si la composición del consumo de alimentos, cómo es, ¿sí? Pero ellos quieren mirar la relación que existe con ese consumo, de ese consumo con esas variables de mortalidad. Por lo tanto, cuando uno quiere mirar esa relación, uno esas variables con las que quiere relacionar, las manda como variables ilustrativas, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, las variables activas, que son las que van a participar en toda la parte matemática, pues van a ser las del consumo de alimentos, porque esto, pues es lo que quiero mirar, el consumo de alimentos. Pero como quiero mirar la relación o la influencia entre estas variables, entonces se van a dejar como variables suplementarias. Estas variables COR, CAN, L+, LF van a ser consideradas variables ilustrativas. Bueno, esto fue hecho a pedal. Primero se construyó el archivo en Excel, luego se importó, ¿sí? Para el análisis, y aquí está pues la columna, una recomendación. A R no es que le gusten mucho ni las tildes, no le gusta mucho la ñ, no le gustan mucho todas esas cosas, entonces pues uno tiende a dejar sin esos caracteres especiales del español y sin blancos y pues con abreviaturas y bueno, todo lo que pues en parte ya está la parte operativa de la técnica que mencionábamos anteriormente. Esto que el consumo de alimentos que está aquí, ¿sí? Los alimentos que consideraron ellos en el estudio, porque pues esto es replicar el análisis que hicieron unos autores en este artículo, fue el aceite vegetal, aceite y grasas animales, frutas y legumbres, carne, pescado, leche, enfermedades coronarias, cáncer, longevidad femenina y longevidad masculina. Aquí están las instrucciones en R, sin embargo, yo se las envié en un archivo aparte que se llama, voy a abrir el script ahora, este que se llama consumos, es el que contiene pues toda la información de allá, y si la ven es exactamente la misma que estábamos haciendo ahora con ese archivo de whisky. ¿Qué es lo primero que hago? Pues leo los datos, ¿cierto? Ya yo les envié este archivo consumo.txt, también se los envié. ¿Que alguien podría hacerlo? Pues de acá pasar estos hacia Excel, grabarlo como TXT, porque Excel le permite grabarlo como TXT, y luego pues decirle a R que se lo lea. Vuelvo y digo, R puede leer archivos de una hoja de cálculo, sí, pero hay que instalar una librería específica que lea archivos específicos de Excel, ¿sí? Existe la librería, sí existe, pero toca instalarla para que lea. La opción es que uno lo guarde como un archivo plano y lo lea con las instrucciones propias de un archivo plano. Entonces, ya los datos los cargué. ¿Dónde están los datos?
para mostrar los datos, esa es la misma tablita que aparece allá, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la misma tablita, pues, que tiene la información que vieron ahí en el Word. Cargo la librería, bueno, ya está cargada a la hora de la verdad, y voy a hacer el análisis en componentes principales. Vemos que la estructura, pues, es la misma. Aquí están los datos, le voy a decir que haga el análisis con la matriz de correlaciones, que se quede con 5 ejes factoriales, pues él sabe que si hay menos variables como el anterior, no pone problemas por la cantidad, sino eso es como el tope máximo que le voy a decir que se quede. Si no da para ese tope, pues él se queda con los que hay. Individuos suplementarios no tengo tampoco. Aquí sí tengo variables cuantitativas suplementarias, que son las últimas, que son las enfermedades coronarias, cáncer, longevidad femenina y longevidad masculina. Entonces, ellas son la 7, la 8, la 9 y la 10. Variables suplementarias cualitativas no tengo. No tengo pesos para la fila, no le voy a decir que un país importa más que otro, ni le voy a decir que un alimento importa más que otro, que haga el gráfico y que pues sea el eje, el primer plano factorial que lo pinte. Vamos a correr el análisis. Y aquí está listo el análisis. Y fíjense que creo que ahí se ve mucho más, es mucho más fácil de interpretar que el mismo ejercicio anterior de whisky. ¿Qué podrían decir? ¿Quién se atreve a empezar a describir? Acuérdense que esto es simplemente un análisis descriptivo, ¿sí? ¿Quién se atreve? ¿Quién se arriesga a decir, yo veo esto, esto y esto? Que el primer plano factorial, otra vez, el primer eje recoge el 51.18% de la varianza y el segundo recoge el 25.36%, o sea que entre ellos estamos haciendo la lectura del 70 y pico % de la varianza. ¿Quién se atreve a decir, por ejemplo, dónde hay mayor consumo de pescado? Japón y México. En Japón y México un poquito también, sí, un poquito también en México, ¿sí? Pero básicamente Japón, ¿cierto? ¿Dónde hay mayor longevidad femenina y masculina? ¿En qué países? Fíjense que las variables ilustrativas se pintaron de otro color. En este caso no las pintaron en el gráfico de los individuos, sino en el de las variables porque son cuantitativas. Cuando son cualitativas no las pinta sobre el círculo de correlaciones, las manda para el plano de los individuos. Cuando son numéricas las pinta en el plano de correlaciones. Entonces, ¿en qué países hay que ir a vivir para vivir más? Y España y Japón, no. En España y Japón, sí, señor. Sí, en España y Japón. ¿Sí? ¿Dónde hay bastante consumo de grasas animales? En Hungría, ¿cierto? En Hungría, y hay mayor mortalidad de enfermedades coronarias. Es decir, que hay relación entre el consumo de grasas animales y las muertes por cáncer y por enfermedades coronarias. Que eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo sabemos, pero aquí lo podemos ver validado en un gráfico donde pues se ve esa realidad. Y por ejemplo, donde hay mayor consumo de productos de la leche, en Francia y en Países Bajos. Y bueno, ahí pueden seguir leyendo todo lo que quieran de ese. Este artículo fue presentado en esa revista, pero también para los que quieran, ¿sí? Yo tengo aquí otro PDF de un texto que se llama Análisis de datos, métodos y ejemplos. Si quieren también se los puedo compartir, también no caben por correo, también toca mirarlo ahí en un drive o en algo. Este libro, Análisis de datos, métodos y ejemplos de Claude Langrand y Luz Marie Pinson. Este es un señor francés, esa es una chica colombiana que ha trabajado bastante estas metodologías también, ha hecho trabajos con franceses. Ellos publicaron este libro ya hace ratico, sí, también hace como unos 10 años, más o menos, sí, más o menos 10 años,
Ok, bueno, yo se los comparto. Hace rato que lo trabajaron, entonces ellos trabajan trabajan todos estos métodos. Es un libro denso de leer, es muy matemático. Los otros son un poco más light porque se van a la parte aplicativa. Este libro es denso porque se va a la parte matemática en profundidad. Yo les esbocé muchas cosas, pero pues hay cosas que me faltó profundizar porque pues este curso es más aplicado que teórico. Entonces, pero aquí que yo la esbocé apenas, que en algunos casos pues no la profundicé, aquí sí está profundizada, ¿sí? O sea, es incluso es más pesada que la misma de Levar, este libro, ¿sí? Incluso Levar es un poquito más, menos profundo, menos denso. Este texto sí es redenso, ¿sí? Ellos aquí presentan, cuando presentan el análisis en componentes principales, aquí presentan este mismo ejercicio. Y aquí están los mismos datos y ellos incluso aquí aclaran un poquito más. Por ejemplo, ¿de dónde sale la información ahí? ¿Qué es esto? Estos números que aparecen ahí es el consumo del tipo de alimento correspondiente en kilo por persona y por año, ¿sí? Que fue en 1995. Entonces, allí los que quieran complementar un poquito los análisis, vuelvo y digo, es denso de leer, sí, es denso, hay que tener una buena formación en álgebra lineal para poder entender el texto de ellos. Yo se los comparto, pero les cuento una vez que es bien, bien denso de leer en toda la temática de todo el texto, ellos desarrollan muy bien, pero con la fundamentación matemática pura, digámoslo de esa manera. Entonces, esa sería un poquito aplicación, un poquito mostrar ese artículo, lo pueden ver un poquito más complementado, pero si ven, ahí se entiende básicamente lo que uno quiere hacer. Bueno, esta era la técnica, no me voy a extender mucho en la técnica del análisis en componentes principales. Pueden ver aplicaciones de ella en internet. Por ejemplo, el otro día estuvimos mirando por ejemplo, una aplicación aquí en finanzas. Bueno, no voy a descargarlo porque pero aquí hay un artículo para los que les interese por ejemplo, es la aplicación de esta metodología en inmunización de portafolios, utilizando análisis en componentes principales, aunque ellos utilizan otra técnica que se llama ICA, ¿sí? Nosotros estamos utilizando ACP, ¿cierto? Aquí, que es análisis en componentes principales. Este análisis en componentes principales, todo este espectro que se acaba de hacer es para descomponer en esas componentes principales con una característica, y es que esas componentes principales están no correlacionadas, ¿sí? Es decir, si yo hallo la correlación entre los datos de la primera componente y de la segunda componente, voy a obtener una correlación cero, ¿sí? Pero si recordamos en los cursos de estadística, correlación no implica independencia, ¿sí? Correlación es una cosa, independencia es otra. Es decir, que si dos variables están no correlacionados, no necesariamente ellas son independientes. Lo contrario sí es cierto. Si dos variables aleatorias son independientes, entonces no están correlacionadas. Sí es cierto, pero el recíproco es falso. Entonces, por aquí, Barber y Cooper por allá hicieron un artículo que se llama Inmunización de portafolios utilizando componentes principales. Solo que ni siquiera me lo mostró. Una aplicación, por ejemplo, de ellos
Bueno, el artículo se llama, yo no sé por qué no quiso aquí mostrar, pero el artículo esto que hicieron estos dos señores, Barber y Cooper, fue cómo inmunizar portafolios utilizando análisis en componentes principales, ¿sí? APCA sería. Ahí pueden encontrar, la verdad, pueden encontrar ellos, por ejemplo, ellos han trabajado bastante, estos dos autores han trabajado bastante esta metodología de componentes principales en temas financieros, ¿sí? En temas financieros, ellos han trabajado bastante y pues hay gente que ha hecho artículos sobre lo que hicieron ellos, Barber y Cooper. Entonces, ahí hay, por aquí debe estar el que estaba buscando, que no sé por qué aquí en internet. Bueno, este es el artículo que ellos hicieron, cómo inmunizar portafolios de inversión usando análisis en componentes principales. Eso como por mostrar una de las aplicaciones. Yo no tengo el artículo, ese artículo sí no lo tengo, ¿sí? Ah, con mucho gusto. Yo la verdad no tengo el artículo de Barber y Cooper, lo tenía hace años, no sé, se me embolató por allí, lo tenía pero no lo tengo en PDF, lo tenía en papel y la verdad no sé, pero se suelen utilizar mucho, en muchos ámbitos. Esto es como por mostrar alguno de los, si lo quiere uno leer, aquí lo puede uno leer, pero pues sobre, ay, no, ni siquiera. Bueno, pero existen pues para mostrarles ámbitos de uso de esta metodología, ¿sí? Yo la he visto usando en diferentes escenarios, como les decía, en la satisfacción al cliente. En Europa, ellos utilizan realmente esta técnica de entrada y luego se van a otra que se llama ecuaciones estructurales, pero este es el punto de arranque. Yo la he usado en validar instrumentos y en pues, muchas aplicaciones de diferente tipo. Bueno, esto es lo que es esta metodología, el análisis en componentes principales. De allí se van a derivar el resto de las metodologías, ¿sí? De las que les mencioné, a la hora de la verdad, son unas modificaciones y terminan en componentes principales. Por eso en los textos básicamente presentan como a fondo componentes principales y luego pues van desarrollando las demás técnicas. Me voy a cambiar de técnica, me voy a pasar de técnica que es esta que se llama correspondencias simples. Esta correspondencia simple, ya habíamos dicho en las sesiones anteriores que el análisis en componentes principales es para variables numéricas. Pero yo a veces quiero trabajar con una tabla de contingencia. Quiero mirar, ya habíamos dicho que una tabla de contingencia pues es una tabla que tiene modalidades filas versus modalidades columnas y que por dentro es una tabla que tiene conteos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que está presentado nuevamente en el libro de Levart de una tabla de contingencia, que es que por allá un señor quería ver si había relación entre el color de los ojos y el color del cabello de las mujeres. Entonces, para eso, cogió 592 mujeres y les observó el color de los ojos y el color del cabello e hizo una tabla de contingencia. Entonces, en la tabla de contingencia, pues, ¿qué fue lo que le encontró? Entonces, por ejemplo, que habían 68 mujeres que tenían los ojos marrón y el cabello negro, que tenían 119 el color castaño y
el color del cabello castaño y el color de los ojos marrón y así sucesivamente. Esta es una tabla de contingencia y estas tablas de contingencia se analizan a través de este análisis nuevo, que es el análisis de correspondencias simples. Sin perder el objetivo de la técnica. El objetivo de la técnica es mirar relaciones, ¿sí? Entre modalidades filas versus modalidades columnas. Es decir, como les enuncié, es mirar relación entre el color del cabello, en este caso, y el color de los ojos. ¿Ok? No vamos a perder de vista el objetivo, porque ahora les voy a mostrar en la aplicación, en la parte aplicada, un ejemplo donde el objetivo se va a tener que adaptar a otra técnica porque no va a cumplir este que estamos buscando. Entonces, no vamos a perder el objetivo de la técnica. El objetivo de la técnica es buscar relaciones, ¿sí? A ver si están relacionadas. A ver si, por ejemplo, los médicos hacen bastante ese tipo de relaciones. A ver si hay relación entre fumar y tener cáncer, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo quiero mirar si esas relaciones existen. Lo mismo, pues, ese es el enfoque de la técnica. En este caso, el señor, este es Nick, que fue quien hizo esta tabla de contingencia, quería mirar si había relaciones entre el color del cabello y el color de los ojos genéticamente, a ver si eso estaba pues relacionado. ¿Cómo se realiza el análisis de una tabla de contingencia para hacer ese análisis de correspondencias simples? Entonces, lo primero que se construye es lo que ellos van a llamar los perfiles filas y los perfiles columnas. ¿Qué son los perfiles filas y los perfiles columnas? Simplemente mirar o ignorar la parte de las columnas y describir las filas por medio de dejando fijo la variable fila, describirla a través de los datos de la variable columna, ¿sí? Es decir, que yo aquí voy a mirar o voy a dividir cada uno de ellos, ¿sí? Aquí está la tabla. Voy a coger y voy a dividir todos estos datos de la fila que están aquí, los voy a dividir sobre el total que está en la fila. Entonces divido 68 sobre 220, 119 sobre 220, 26 sobre 220, 7 sobre 220 y obtengo el perfil fila. Es decir, allí me va a sumar ahora por fila. Ya esto está en porcentaje, ¿no? Esto es 31%, 54%. Y como dice, esto está presentado en el libro de Levar, esos porcentajes están redondeados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy dejando fijo el color de los ojos en este caso y quiero ver la distribución del color de los ojos, de un color específico de los ojos de acuerdo al color del cabello. En otras palabras, dentro de las mujeres que yo encontré que tienen el color de los ojos marrón, el 31% tiene el cabello negro, el 54% tiene el cabello castaño, el 12% pelirrojo y el 3% rubio, ¿sí? Y lo mismo, pues puedo hacer con el color gris de los ojos, con el color verde y con el color azul. Entonces, estoy haciendo una descripción. Si ustedes recuerdan en sus cursos de probabilidad, lo que estoy haciendo es la marginal, ¿cierto? Una marginal por filas y marginales por columna, ¿sí? Entonces, tengo el perfil fila, que es dividiendo sobre las filas, y tengo el perfil columna, que es haciendo ahora la división, pero por el total de las columnas. Entonces ahora divido sobre 108, 15 sobre 108, 5 sobre 108, 20 sobre 108 y obtengo el perfil columna. ¿Qué es un análisis en componente de correspondencia simple? Perdón. Es un análisis o un doble análisis de componentes principales de los perfiles filas y de los perfiles columnas. Eso es una correspondencia simple. Hacer ACP sobre perfiles filas y ACP sobre los perfiles columnas, ¿sí? Entonces, es transformar esa información que estaba en cantidades,
transformarla a porcentajes. ¿Para qué? Para lo que hablaba el compañero anterior, y es que si los datos se desbalancean aquí o se desbalancean acá, el porcentaje le va a resolver esa parte, porque ya no va a haber, ya no me va a interesar la cantidad, sino que me va a interesar el porcentaje. ¿Para qué? Para que todo quede bien proporcionado, bien estructurado. Eso es lo que es hacer un análisis de correspondencia simple. Pero aquí hay una diferencia. Cuando uno hace un análisis en componentes principales, quizá por allí no se vio porque pues lo presentamos a matriz de correlaciones y demás y todo ese cuento. Pero si nosotros nos vamos a escarbar otros conceptos matemáticos por ahí, a la hora de la verdad, lo que nosotros estamos usando es un concepto de distancias, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos o cuando mirábamos en los planos y decíamos, ah, es que este individuo está cerca del otro y pintado en el plano factorial, bueno, que lo hicimos a través de correlaciones y demás, pero si nosotros escarbamos un poquito la parte matemática por allí, ¿sí? Ya del ACP propio, ¿sí? Vamos a ver que por allí está actuando el concepto de distancia. ¿Qué distancia? La distancia euclidiana, ¿sí? En el análisis de correspondencia simple hay un cambio de distancia. O sea, son componentes principales, pero la distancia que se trabaja aquí ya no es la euclidiana. Se trabaja una distancia que se llama la distancia del G cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues estoy haciendo una distancia no sobre la euclidiana, es sobre cosas continuas, ¿sí? Sobre cosas netamente que me están pintando fenómenos continuos. La distancia que aquí se utiliza del G cuadrado es diferente, porque esta que yo estoy mirando es precisamente lo que me está dando origen a la técnica, que es la relación entre modalidades filas y modalidades columnas. Por lo tanto, lo que yo voy a mirar es el concepto aquí de independencia, ¿sí? Porque si no están relacionadas, pues entonces es porque hay dependencia o hay independencia o están dependiendo del uno al otro. Entonces, aquí viene el concepto de independencia que le enseñan a uno por allá en probabilidad. ¿Qué le enseñan por allá en probabilidad de cuando dos eventos son independientes para poder construir esa distancia que yo quiero? Porque el objetivo es ver esa relación que existe entre modalidades filas y modalidades columnas. Por allá en probabilidad le dicen a uno que si uno tiene dos eventos A y B, ¿sí? Entonces le dicen, vea, estos dos eventos son independientes siempre y cuando la probabilidad de la intersección de ellos sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso es lo que le dicen a uno por allá en los cursos de probabilidad. Bueno, vamos a aplicarlo acá. Entonces, esta es la tabla de contingencia que tiene los conteos, ¿cierto? Yo esta tabla la puedo pasar a porcentaje, no a perfiles, filas y columnas que también son porcentajes, sino que aquí son conteos. Yo simplemente puedo pasar a porcentajes. ¿Cómo pasaría a porcentaje estos conteos? Aquí sí dividiría todas las celdas sobre el total, que son 592. O sea, 68 sobre 592, 119 sobre 592, 26 sobre 592 y así sucesivamente puedo pasar esa tabla que es en conteos, pasarla a términos porcentuales. Esto es lo que aparece aquí, las frecuencias observadas porcentuales. Claro, ahora ya esto, como todo está en porcentaje, ya no me va a sumar cantidades, sino me va a sumar porcentajes y pues será el 100%. Estos llaman los perfiles medios porque claro, es digamos, el promedio de eso. Es decir, que el 18% de las 592 mujeres pues tienen el cabello negro, el 48% lo tiene castaño, el 12% pelirrojo, el 21% rubio y lo mismo puedo leer aquí, los porcentajes medios que tienen las categorías que están allí. Entonces,
Esta sería la tabla de frecuencias que yo observé, ¿sí? Las que yo observé, común y corriente. Ahora, las que yo esperaría bajo independencia, ¿sí? Las que yo espero bajo independencia es lo que van a llamar las teóricas. ¿De dónde va a salir esta información que está acá? Es simplemente que si fuera independiente el color de los ojos versus el color de cabello, pues este porcentaje que está aquí debería ser la multiplicación de este por este, ¿sí? Entonces, este por este me daría esta fila, que es lo que aparece aquí, este 7%, ¿sí? Este que aparece aquí es la multiplicación de este por este. Y así sucesivamente se construye esta tabla de frecuencias teóricas. Entonces, esto es lo que yo observé y esto es lo que bajo independencia debería ocurrir, ¿sí? Para que fuera independiente el color de los ojos versus el color del cabello. Y luego se construye la distancia. Bueno, yo aquí no la presenté, pero la pueden ver en el libro de Jane Finn, que bueno, aquí lo tengo abierto. En el libro de Jane Finn que les presenta pues un poquito más a fondo toda la parte de las fórmulas. Yo estoy haciendo realmente un resumen de todas las fórmulas que aparecen aquí en los textos. A ver, esta es. Bueno, aquí está el análisis de correspondencias. Bueno, ella está presentando otro ejemplo. Yo estoy presentando el libro de Levart, pero si queremos ver, bueno, aquí están, les presenta las perfiles filas, perfiles columnas, ¿sí? Y esto es lo que pues se llama la distancia del G cuadrado. La distancia del G cuadrado pues es mirar la diferencia entre lo teórico versus lo que yo encontré. Y esa distancia, que esta es la distancia del G cuadrado para independencia, es hacer toda esa, esto fue lo que yo encontré, menos lo que yo teóricamente, que aquí pues está de una vez haciéndole las multiplicaciones ella para mostrarle lo que sale elevado al cuadrado sobre lo teórico. Entonces, lo que yo encontré menos lo teórico elevado al cuadrado sobre lo teórico. ¿Sí? Esa es la distancia, ya no utilizan la distancia euclidiana, sino utilizan esa distancia. Es decir, que el análisis de correspondencias simples, es el análisis de componentes principales sobre los perfiles filas y sobre los perfiles columnas, considerando no la distancia euclidiana, sino la distancia del G cuadrado. Eso es lo que es un análisis, pues haciéndolo de manera muy sucinta, de lo que es un análisis de correspondencias simples. El ejemplo o el resultado, aquí está. Pues nuevamente hay que hacer valores propios y vectores propios. Aquí fueron los valores propios, el porcentaje de inercia. Fíjense que en este caso específico que está presentando Levart en su libro, entonces está que el primer eje casi que se llevó todo el análisis, ¿sí? El 89% recoge de inercia el primer eje factorial, mientras que el primer plano factorial recoge el 98,89%. O sea, con el primer plano factorial, pues ya tenemos toda la lectura de la información. Muchas veces, tanto en el ACP o en estas técnicas factoriales, hay veces que toman solo la proyección de todas las variables sobre el primer eje factorial, porque pues recoge casi toda la varianza. En este caso, también otra utilización del análisis en componentes principales o todas estas técnicas factoriales son para construir índices, pues solamente proyectan sobre el primer plano, o sea, sobre la recta, ¿sí? Y pues lo utilizan para ver esta situación. Entonces, aquí está, este fue el resultado pues que encontraron de esos datos, esa tabla de contingencia. Si la metiéramos ahí en R, pues nos darían estos resultados. Por ser porcentaje los datos que se analizan, los
componentes, perdón, los valores propios van a ser inferiores a 1. Aquí no vamos a encontrar valores propios superiores a 1. Por el análisis, por lo que se está haciendo, por esa transformación acerca de porcentajes, pues la técnica está trabajando y entonces no vamos a encontrar sino valores propios inferiores a 1. Aquí están los porcentajes y esto es un más bonito de interpretar porque como está construido, solo se presentan planos factoriales, pero no separados, sino que están en un plano factorial. Nos van a presentar esta técnica. Va a ser mucho más fácil de interpretar que las mismas componentes principales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo interpretamos? Pues en términos de distancias, lo que esté más cerquita al otro. Por ejemplo, el azul y el rubio están cerquita, es decir, que aquí podemos ver relación entre los ojos azules y el cabello rubio, ¿sí? Podemos ver relaciones entre el negro y el marrón, es decir, entre los ojos marrones y el cabello negro, ¿sí? Castaño podemos ver que está relacionado con gris. Vemos que gris también está con pelirrojo porque está ahí, nuevamente esto está en proyección, es decir, que tener los ojos grises pues está relacionado con tener el color del cabello castaño, pelirrojo, y pelirrojo está pues con verde también y con gris al tiempo. Entonces allí lo que vamos a hacer es simplemente una relación, ¿sí? Una relación. Voy a terminar la sesión de hoy con un ejemplo. Mañana haremos más de estos que tengo un poquito más nuevos. Estos son les presento los clásicos que están en los textos, pero voy a presentarles unos un poquito más nuevos de este. Voy a abrir en el script, hay algo que se llama guerra y ya les voy a mencionar en qué consiste y con esto pues vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. Ahí se perdió. Colores Bogotá, perros, componentes, colores. Aquí. Opinión de los estudiantes sobre la guerra del Vietnam. Este es un ejercicio viejo, pero la verdad es que es, primero, sencillo para entender la técnica. Segundo, porque ahí hay una cosa interesante para compararlo con la otra técnica que es el análisis en componentes principales. Por eso lo dejé y porque es el que está en el libro de Jane Finn. Entonces vamos a ver lo que está en este primer ejemplo que les voy a presentar. Dice que esta es la opinión de los estudiantes sobre la guerra del Vietnam. Entonces, en el año 1967, recordemos, Estados Unidos estaba inmerso en esa guerra del Vietnam. Y pues el periódico de una universidad, de esta universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte, hizo una encuesta a opiniones de un conjunto de estudiantes sobre las opciones que debería implementar o que debería hacer Estados Unidos con respecto a esa guerra. Entonces, las 4 opciones que les pidieron fue la opción A, derrotar al poder de Vietnam del Norte con fuertes bombardeos e invasión de tierras. La opción B, que siguieran con la política actual, o sea, que continuaran las acciones como se encontraban. La opción C, retiren las tropas a los puntos fuertes y abran negociaciones sobre elecciones en las que cuenten con la participación del Vietcong. Y la opción D, retírense inmediatamente de allá. Encuestaron a 3.147 estudiantes y los clasificaron de acuerdo al género, al año de estudio y la estrategia que seleccionaron. De tal manera que al final estructuraron una tabla de contingencia que tenía 10 filas, que eran M1 a M5 y F1 a F5, que era M es de masculino, entonces hombres de primero a quinto año y mujeres de primero a quinto año. Y las columnas pues serán las estrategias. Entonces vamos a hacer un análisis de correspondencias simples para analizar esa tabla de contingencia que estructuraron de esa manera. Entonces en R, aquí está este archivo que se llama guerra.r, contiene las instrucciones para realizar ese análisis de correspondencias simples.
Lo primero que voy a hacer, igual que en los anteriores, voy a leer los datos. Y pues ahí están los datos. Ahí está la tabla de contingencia. Ahí están las estrategias A, B y C y lo que mencionábamos, hombres de primero a quinto año, mujeres de primero a quinto año. Y voy a hacer un análisis de correspondencias. Entonces, simplemente la instrucción en la librería hay que cargarla. Yo no la voy a ejecutar porque la librería ya está cargada por los dos análisis anteriores que realizamos. Entonces, simplemente le voy a decir, la función es CA de análisis de correspondencias y a quién se lo voy a hacer. ¿Tiene la misma estructura anterior? Sí, tiene la estructura, bueno, igual no, pero sí muy similar, que si tengo variables suplementarias, que si tengo pesos de los individuos, que si lo demás. Pero si yo lo omito, pues trabajo con las opciones por defecto. En lo anterior era para mostrarles toda la estructura de la función, pero ya ahorita vamos a quitarle cositas a la función porque pues no vamos a necesitar todo. Entonces, simplemente si le doy así, él me va a hacer el análisis de correspondencia simple. Y aquí está la correspondencia simple en un solo planito. Como les decía, es mucho más fácil de interpretar, está en un solo plano factorial. ¿Qué me recoge? Aquí nuevamente me recoge mucha inercia, ¿sí? El primer eje factorial me recoge el 73.60% y el segundo me recoge el 23.95%. El primer plano factorial me recoge el 95, 90 y pico por ciento, ¿cierto? De la inercia contenida en los datos. O sea, que me recoge muchísimo. Casi que ni pierdo información, estoy haciendo la lectura total. ¿Cuánto me recoge el primer plano? Me recoge el 97.55%. O sea, todo. Entonces, aquí estoy leyendo con toda seguridad la información contenida allí. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que las mujeres muy agrupadas alrededor de la estrategia C, de la apertura de negociaciones. Los hombres de primero a cuarto año están muy relacionados con las estrategias A y B. Mientras que los hombres de quinto año, la tendencia era relacionar con la estrategia D, que era la retirada de las tropas del Vietnam. No es más la interpretación de ese análisis. Como esa está aquí, como aquí se la voy a mostrar la interpretación que hizo Jane Finn, que pues de donde estoy sacando los elementos. Yo estoy haciendo, si ustedes lo ven, pues yo estoy haciendo la relación, ya hice el de whisky, ahorita estoy haciendo el de la guerra del Vietnam y pues yo estoy haciendo todos estos ejemplos que ella procesó, ella los hizo con SPAT. Aquí los estamos haciendo con R, este era el de whisky que ya lo pasamos, ¿sí? La interpretación. Luego está la parte esta de esta guerra y esta es la interpretación que ella les está dando del problema, dice. Las líneas pertenecen a un espacio de dimensión 3, el primer plano factorial recoge el 98%, bueno, está redondeando al 98, sabemos que es el 97 punto algo, es de la inercia total. En proyección sobre el eje se ubican las coordenadas A, B, C y D. Efectivamente, estamos viendo, pues se ubican A, B, C, las estrategias A, B, C y D. En este caso, creo que incluso el mapa está un poquito patas arriba con respecto al de nosotros, pero la interpretación no va a cambiar. Vamos a ver si el plano de ellos hechos con SPAT les da. Fíjense que aquí es uno de los ejemplos que les decía. Fíjense que aquí está volteado, pero la interpretación es la misma, solo porque escogieron una dirección de un vector propio
versus la otra. Pero la interpretación es lo mismo. Siempre vamos a encontrar aquí la estrategia C, pues, con las mujeres de primero a quinto año, los hombres relacionados con la D y los hombres de primero a cuarto año relacionados con las estrategias A, B, C, A y B, perdón, A y B, que era pues la nota que precisamente ella había hecho en el componentes principales. Entonces, dice, que la estrategia, bueno, se ubica a la izquierda, la estrategia de a la derecha, nosotros la tenemos al revés, que el eje 2, el segundo componente, pues separa las dos, la C y la D. A ver si es cierto, efectivamente, pues el eje 2 está arriba la D, abajo la C. Mientras que aquí en el eje, pues están la A, la B más relacionadas con el eje 1. La A, la B y la C, la D está un poquito más arriba. ¿Qué más nos dice ella? Que es lo mismo que acabamos de leer. Dice, las mujeres muy homogéneas desde el primer al quinto año se ubican alrededor de la estrategia C, que es la apertura de las negociaciones de paz. Los hombres se reparten en el orden de primer al cuarto año entre las estrategias A y B, y el quinto año se ubica cerca de la estrategia D, que es el retiro inmediato de las tropas. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que los hombres de quinto año se ubican cerca de la estrategia D? ¿Por qué creen que estaban relacionados los de quinto año? ¿Sí? Con la estrategia de... Porque ¿para dónde salían? Apenas los de quinto año terminaban universidad y ¿para dónde se iban? Para la guerra, ¿cierto? Entonces, claro. Claro, efectivamente, les tocaba irse para la guerra. Entonces, mire, ellos eran estratégicos. ¿Sí? Sí, señor. Efectivamente, por eso. Bueno, entonces, para terminar, como les decía, quiero mostrarles una cosita. Esto es lo que está ahí en el libro de Jane Finn, eso era lo que ellos querían mirar, la relación que existía entre pues las modalidades filas y las modalidades columnas, en este caso pues las opiniones de estos estudiantes versus esas estrategias. ¿Será que se le puede aplicar la técnica anterior a esta tabla? ¿Sí? La respuesta es sí, pero la interpretación es diferente. Veamos, aquí entonces la siguiente instrucción que está precisamente es la instrucción que hace un componentes principales sobre los datos, sobre esa tabla de contingencia. ¿Se puede realizar? La respuesta es sí. Miren, aquí está hecho. Ahora que se hizo el segundo mapa, ay, este R sí que molesta. ¿Qué se hizo? Bueno, ahí está. Aquí está. El mapa de los individuos, en este caso las mujeres de primero a quinto año y los hombres, y alguien podría decir, bueno, pero se ve diferente. Sí, sí se ve diferente, es cierto, y está diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo es distinto. El objetivo del anterior era relaciones, y por eso puso a todos en porcentajes a que estuvieran igualmente representados. Pero en componentes principales, el objetivo es mirar con mayor fuerza, con mayor cantidad, como decíamos anteriormente, los que más precios tienen, los que más consumen leche, los que más vida, longevidad femenina o masculina tienen. Aquí es lo mismo, aquí estamos haciendo, al hacer un ACP, estamos ya no interpretándolo en relaciones, no en porcentajes, sino en cantidades. O sea, estamos representando de forma absoluta el fenómeno. En correspondencia simple lo estamos representando en forma relativa, en forma porcentual. Por eso las mujeres no aparecen representadas prácticamente por ninguna de las estrategias. ¿Por qué? Pues observen la tabla de datos. Y por eso es que también me quedé con el ejemplo de Jane Finn, para que lo observaran, porque mañana les voy a contar con algunas experiencias que me pasaron de datos en la realidad, de estudios realizados, que
depende del objetivo de la técnica, usted va a aplicar sobre una tabla de contingencia si lo que quiere es mirar la relación porcentual o la parte absoluta. Entonces, miren las mujeres en el año 67, miren la poca cantidad de mujeres que estudiaban ante la cantidad de hombres que estudiaban. Por eso las mujeres no aparecen aquí en el plano factorial representadas, aparecen muy poquitas, ¿sí? Es por esto, porque ya no estoy trabajando en porcentaje. Cuando estoy trabajando en porcentaje, pues claro, ya se ven representadas porque pasamos a una igualdad de representación porcentual de datos, mientras que acá no. Entonces, esta es la diferencia que quería pues mostrarles, terminar este ejemplo con esa característica, porque mañana les voy a presentar otros ejemplos donde va a tener un poco más de peso esto que estamos mostrando en el día de hoy. Voy a mostrarles pues varios ejemplos de estas metodologías. Voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Pues ya son las 53 minutos en mi, 52, perdón, en mi computador. Voy a dejar hasta aquí para mañana porque si no me queda cortado el ejemplo que les voy a mostrar, ¿sí? Que necesita un poquito mostrar más cositas y pues nos vemos mañana. Con mucho gusto, Carlos. Ojalá les guste. Yo vivo enamorada de este tema. Sí, no sé si se nota, pero yo amo esta temática. La he utilizado mucho en mi vida profesional. Yo desde el 90 y pico estoy trabajando con estas técnicas factoriales y cada vez me parecen más lindas y cada vez salen más. Muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos. Espero que les haya llegado el manual por ese drive, ¿sí? Entonces, feliz día y nos vemos mañana.